Bendiciones, muy buenas tardes. Les saluda la pastora Vanessa desde Córdoba Capital del Ministerio Internacional de Liberación Guerreros de Cristo. En el día de hoy estamos con una enseñanza sobre los dones espirituales. ¿Qué son los dones? ¿Cuáles son los dones? ¿Cómo actúa cada uno de ellos? Nos vamos a dirigir a la palabra en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Acá nos dice de que son diferentes los dones, pero el Espíritu siempre es el mismo. Es Dios quien nos da los dones al momento que nacemos y cada día de nuestras vidas tenemos que ir desarrollando esos dones. Esos dones no aparecen solos, no se despiertan solos, sino que nosotros tenemos que ir trabajándolos en oración y practicándolos, porque con la práctica día a día vamos a ir desarrollándolos cada vez más. Vamos a comenzar con el don de sabiduría y de ciencia. El don de sabiduría y de ciencia. La sabiduría la utilizamos para descifrar todos los misterios de las Escrituras y del reino de Dios. Es aquella que por medio del Espíritu Santo revela los misterios, los enigmas, sueños y las visiones que Dios nos da. Este don lo tenían como ejemplos de la Biblia Salomón, José y Daniel. Dijimos que revela los misterios, los sueños, los enigmas. Hablando de revelar misterios, cuando hay algo que es confuso, que no entendemos como personas humanas, Dios revela esos misterios de la palabra, por ejemplo, a través del don de sabiduría. Los misterios que nos muestran las visiones, también nos entrega la sabiduría y lo revela a través de allí. El don de sabiduría es el don que conoce todo, el don que sabe todo y el don que entiende todo. Si nos vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 16 al 28, allí tenemos un ejemplo de Salomón. Cuando a Salomón le llegan dos mujeres peleando por un niño. Ambas decían que eran sus madres. Las dos decían que eran sus madres. Y se peleaban delante de Salomón y fueron a él a decirle a ver a quién decidía Salomón darle ese niño. La cual sabemos que la decisión de Salomón a través de la sabiduría que Dios le dio para saber realmente quién era su verdadera madre de ese niño, Salomón dijo que iba a partir al niño en dos para que cada uno tenga una mitad del niño. Entonces de esa manera pudo conocer él la verdadera madre de ese niño. Fue la que dijo que no lo partieran sino que se lo dieran a la otra, porque una madre no iba a dejar que a su niño le hicieran eso. Este don también se utiliza mucho para descifrar todas las tipologías que hay en los sueños y visiones, y también para consejería de matrimonios y de familia. Un ejemplo tenemos donde revela sueños es en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 14 al 45. Allí es cuando Daniel lo llamaban para interpretar los sueños más complicados. También a Daniel lo llamaban en el momento para interpretar las letras
cuáles eran sus significados, porque no sabían ni el idioma ellos, ni lo que significaba. Estos son los enigmas de los cuales Dios nos habla. ¿Se acuerdan? A esto lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 5, del versículo 1 al 30, que es cuando estaban en la cena, todos bebiendo, comiendo, y el dedo de Dios empieza a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, Pérez significa, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, como nadie sabía el misterio de estas palabras, ni el idioma, ni el significado, lo llamaron a Daniel. Y a través de la sabiduría Dios la revela. También las visiones que tenemos, ya sean despiertos o en sueños, se pueden interpretar con la sabiduría, especialmente también las visiones de animales, que son visiones especiales, son visiones tipológicas, porque cada animal representa un imperio. Esto lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1 al 27, y las versiones también, las otras visiones de Daniel las podemos ver en Daniel 7, versículo 1 al 8, donde se revelan las escrituras. Teniendo el Espíritu Santo, nosotros podemos leer la palabra, hacemos una oración antes de leer la palabra, empezamos a leer un capítulo de la palabra, y a través de la sabiduría el Espíritu Santo nos va revelando las profundidades de cada uno de los versículos que nosotros estamos leyendo, sin tener que sacar nosotros nuestras propias conclusiones, porque serían conclusiones humanas. Y dijimos también que la sabiduría revela los misterios de Dios. Es cuando le dicen a Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Cuando reconocen a Jesús como el Hijo del Dios viviente, allí es el Espíritu Santo que revela a través de sabiduría quién es realmente Jesús. También nos revela a nosotros por qué estamos en determinado lugar, en determinado tiempo, para qué nos llamó Dios, y también nos revela que fuimos elegidos y llamados para determinadas cosas en el reino de Dios. Sin embargo, si hablamos del don de ciencia, la ciencia es por la cual el Espíritu Santo revela todo el pasado, todo el presente y todo el futuro de una persona. En la ciencia es donde vemos manifestada la omnisciencia de Dios, que parte en el tiempo Kairos. La ciencia también nos muestra las intenciones, los sentimientos y los pensamientos de cada persona, sean buenos o malos. Y estuvimos hablando que la omnisciencia de Dios se parte en el tiempo Kairos. Kairos es el tiempo que Dios utiliza, porque Dios en realidad no tiene tiempo, Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Cronos, el tiempo Cronos, es el tiempo nuestro. Nosotros no podemos regresar al pasado, no podemos avanzar al futuro, solamente tenemos que vivir el presente. Vamos a ver una diferencia de lo que hace la sabiduría y la ciencia. La sabiduría revela lo oculto y descifra todo lo complicado. Y la ciencia revela lo oculto y misterios de la persona, revela el pasado, el presente y el futuro de una persona, revela desde el vientre de nuestras madres hasta el día que Dios nos habla, revela toda la generación pasada, revela el corazón de las personas, revela los sentimientos, si esa persona tiene envidia, tiene odio, tiene amor, si tiene venganza dentro suyo, en fin, y revela también las buenas y malas intenciones que esa persona tenga. Ahora nos vamos a dirigir a un tercer don, que es el don de fe.
El don de fe es importantísimo para todos los demás dones, porque si nosotros no tenemos fe, Dios no nos puede usar ni para hacer milagros ni para hacer sanidades. Porque sí o sí necesitamos la fe, porque la fe es la confianza extraordinaria y extrema en Dios, en las promesas que Él nos hace, en el poder que Él tiene y en el respaldo que Él nos da a nosotros como sus hijos, sus servidores. La fe es la que nos capacita para hacer el resto de las cosas. Esto lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 20 al 23, cuando Jesús maldice la higuera. Que no hay que dudar, no tenemos que dudar. Dios dijo que si se cumple algo en nuestras vidas, se va a cumplir, pero en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Entonces nosotros no tenemos que dudar. Si nosotros declaramos algo con fe, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón no tiene que dudar, porque la duda echa fuera la fe. La duda no es de Dios. Las personas que tienen fe, las palabras que lanzan tienen un tremendo poder, ya sea para el bien como para el mal. Se usa para las dos cosas. Las palabras que son para el bien se decretan, y cuando se decretan son respaldadas por Dios, por esa fe que tienen. Las personas que no tienen fe siempre van a poner una excusa, siempre van a dudar, siempre van a decir, bueno, quizás Dios no quiso, quizás no me lo merezco. Bueno, por fe yo digo que voy a tener tal cosa, por fe yo digo que voy a ser sanada, por fe yo digo que voy a tener un milagro. Entonces no es que yo lo digo por fe, yo lo digo porque realmente le creo a Dios, no es por fe, es porque yo tengo fe. Cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, lanzamos una palabra de sanidad a una persona que estamos ministrando, esa sanidad va a ocurrir porque yo tengo fe y porque la persona que recibe la palabra también tiene fe. Si yo lanzo la palabra y no tengo fe, no va a ocurrir nada. Y si yo lanzo la palabra con fe y la persona que recibe no tiene fe y duda, tampoco va a ocurrir nada, porque Dios necesita de la fe de las dos personas. La fe es una fe osada. No tiene temor, no tiene vergüenza, no tiene miedo a fallar, no razona, no es lógica. Si hablamos de osada, significa que es una fe atrevida. La persona que tiene fe se atreve a todo y no vuelve atrás, no duda, no se estanca, sigue adelante. No es lógica y no tiene razón, porque para los milagros de Dios, de sanidades, de enfermedades que son difíciles de curar para la ciencia, para los médicos, donde los médicos dicen, bueno, hasta acá llegamos, no hay más solución, bueno, ahí es donde Dios muestra realmente lo que es una fe que no tiene lógica, que no tiene razón, que no le busca la razón de decir de que esto pasa porque tiene que ser así, 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 porque la lógica es, porque la razón, no hay que razonar con la fe. La fe se usa para decir esta persona es sana y es sana. De cómo la va a sanar, eso se encarga Dios. Nosotros no tenemos que pesarlo, no tenemos que ver cómo se sanó, cómo no se sanó, cómo se quitó, si había una operación para un cáncer y no se hizo la operación y el cáncer desapareció, y eso lo realiza Dios. Ahí es donde se le cree a Dios y se le cree lo que Dios dice. No tiene vergüenza la fe, porque la persona que tiene fe no se preocupa por lo que digan los demás. Si la persona lanzó la palabra, lo lanzó con fe y no ocurrió la sanidad, es porque la otra persona que recibió la palabra dudó y no tuvo fe. Porque cuando Dios dice que se hacen las cosas, se hacen. Y tenemos que creerle a Dios, no tenemos que dudar en lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Las personas con fe siempre van para adelante. No importa lo que suceda, no importa si hubo caídas, si hubo tropezones, siempre hay que ir para adelante, no hay que tener fe negativa, no hay que dudar. ¿Y cómo hacemos para tener este don que crezca? Este don hay que ir trabajándolo todos los días. De a poco, ir leyendo la palabra todos los días, creyendo en Dios y creyéndole a lo que Dios dice. Perder el miedo, perder la vergüenza, perder el miedo a fallar a lo que digan, y así va a ir apareciendo la fe. Le piden orar por un dolor de cabeza, ore con fe, que aunque sea un dolor de cabeza es importantísimo para Dios. No se empieza sanando tumores y sanando huesos rotos, se empieza orando por un dolor de cabeza o un dolor de estómago.
por un dedo que quizás una persona se golpeó y le duele mucho, se empieza por eso. Y de a poco Dios va a ir mostrando cosas más grandes, de a poco Dios va a ir trayendo sanidades mucho más grandes. Tenemos que creer también de que fuimos llamados por Dios para ser usados de manera grande y bendecidos en todos los aspectos. No solo hay que creer en Dios, sino también tenemos que creer que nosotros fuimos llamados por Él, para que a través nuestro Dios haga cosas grandes. Eso es lo que tenemos que creer, que somos importantísimos para Dios y que Él nos va a usar. El don de sanidades y de milagros. El don de milagros, de sanidades. Son dones especiales, sobrenaturales, que Dios da a determinados hijos para poder sanar enfermedades y echar fuera demonios. Porque la liberación no es un don de liberación, es un don de sanidades. Se sana el alma de estar en las tinieblas, de estar cautiva. Los milagros es un poder para sanar enfermedades que se consideran imposibles para la ciencia, para el ser humano. Hay enfermedades que son naturales, que vienen por alimentarnos mal, que vienen por la edad que cada uno podamos tener, edad avanzadas, por quizás no haber hecho deporte nunca en su vida, por tener alguna mal funcionamiento, de los órganos. Hay enfermedades que vienen generacionales, que vienen por maldiciones generacionales. Por ejemplo, puede ser la diabetes, el mal funcionamiento de órganos, falta de la vista. Maldiciones que vienen generacionales pueden ser presión alta, presión baja, algún tipo de cáncer también puede ser generacional. Hay enfermedades que vienen por pecados, por tener puertas abiertas. Muchas de las puertas abiertas traen cáncer, otro grupo de cáncer, artrosis, artritis, problemas del corazón, traen problemas en los órganos, problemas en los huesos. Otras personas que quizás pueden, de lo bien que están, de repente se enferman de la nada y se enferman muy seguido. Esas son sanidades de liberación. Vienen enfermedades por brujería, eso también es una sanidad. Hay enfermedades que son de tipo emocional y enfermedades que vienen por puertas abiertas, como hemos dicho. Y mientras más tiempo con esos sentimientos una persona esté, con el sentimiento de bronca, de rencor, de falta de perdón, más tiempo van a demorar esas enfermedades en sanar y más se van a empeorar. Este don es para sanar enfermedades, para ungir con aceite, para sanar por sanidad interior, para sanar por liberación y para sanar todo lo que hay en el cuerpo de una persona, sea mental o físico. Todo es sanidad. Y sin tener fe no podemos sanar. El don de sanidades comienza creyendo que Dios me escogió y que soy especial para Él, para ser usado para realizar Él determinadas cosas en la vida de las demás personas. Empezamos orando por un dolor de cabeza y día a día con la experiencia Dios va a ir ejercitando esos dones, nos va a ayudar a ejercitar esos dones para ir haciendo dones más grandes. Y nos pasamos al don de milagros. El don de milagros depende mucho de la fe también, porque el don de milagros es sanar esas enfermedades imposibles también para los médicos, y allí es donde aparece Dios obrando. Opera junto con el don de la fe y con el don de sanidades, el don de milagros. Se ejerce la autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre las enfermedades, sobre las fuerzas que causan ataduras en la vida de una persona. Es un poder sobrenatural contra fuerzas diabólicas y malignas. Y el don de sanidades es la sanidad que se obtiene a través por los medios sobrenaturales que Dios le da a la vida de una persona. Luego tenemos el don de lenguas. El don de lenguas es
es que Dios bautiza a través del Espíritu Santo para poder hablar lenguas espirituales. A este don se lo llama don vocal. Es un don vocal, un don de expresión. Al igual que al don de interpretación de lenguas y el don de profecías. El don de lenguas, hay muchas personas que pueden hablar en lenguas en los sueños, pero no estando despiertas. Hay personas que hablan en lengua constantemente cuando oran y hay personas que pueden hablar una sola vez en su vida en lenguas y luego no hablan más. Esto no significa de que no estén en santidad o que no estén haciendo las cosas bien, no, simplemente que Dios le da el don a la persona que Él se lo quiere dar y el tiempo que se lo quiere dar. No porque uno sea mejor que otro, sino porque todos tenemos diferentes dones. No todas las personas tenemos los 9 dones del Espíritu Santo, no. Todos tenemos diferentes dones. Por ejemplo, el apóstol de la iglesia es el que tiene todos los dones, todos los dones del Espíritu Santo. El profeta es el que tiene profecía, ciencia, sabiduría, lengua, interpretación de lengua y discernimiento de espíritu. Y los demás, pastores, ministros, líderes y toda la congregación, podemos tener 3, 4 dones, 2 dones, un don, depende de lo que Dios haya querido poner en cada uno de nosotros. La interpretación de lenguas es que a medida de que una persona va hablando en lenguas, Dios utiliza a otra persona para poder interpretar lo que las lenguas angelicales están hablando. Luego está el don de profecía, que es un mensaje divino que viene del cielo, que es algo que Dios nos manda a decir que digamos. Y luego también tenemos y el don de profecía se cumple en el tiempo que Dios dice. Cuando Dios nos manda a decir algo, lo decimos y se cumple en el tiempo que Dios dice. Dios habla con meses, con tiempo. Y el don de discernimiento de espíritu es que Dios, a través de la sabiduría también, coloca en nosotros discernimiento de espíritu y podemos discernir cómo actúan las demás personas. Podemos discernir las malas intenciones y las buenas de una persona, podemos discernir si algo está mal. Dios, a través de ese don, nos hace saber y nos hace entender muchas veces que quizás estamos por hacer algo y nos da discernimiento de espíritu para saber que hay algo raro en lo que estamos por hacer o en lo que están por hacer nosotros. Por ejemplo, estamos por hacer una campaña, entonces el discernimiento de espíritu nos dice que en ese lugar no hagamos la campaña, que la hagamos en otro lugar, porque en ese lugar no es el que Dios quiere, sino en otro. Entonces, ese tipo de cambios, ese tipo de sensación, es una sensación que se siente en el pecho y una inquietud donde Dios te va diciendo, no, esto no, es otra cosa. No vayas por acá, anda por allá, no hagas esto, espera, no es el tiempo. Eso es el discernimiento de espíritu. Todos estos dones son importantísimos para el reino de Dios. Usted lo que tiene que hacer en cada oración, decirle a Dios de que le muestre cuáles son sus dones y una vez que le muestra cuáles son sus dones, empezar a desarrollarlos día a día, en forma tranquila, de a poco, empezando de a poquito y no yéndonos a lo más grande porque no vamos a poder. Porque si empezamos por lo más grande no vamos a poder mantener eso tan grande que Dios da. Entonces siempre Dios empieza por lo más chiquito, como dijimos antes, por un dolor de cabeza. Muchas veces una sanidad, un dolor de cabeza, muchos dicen, es simple eso, pero para Dios es importante sanar un dolor de cabeza y para nosotros también lo tiene que ser, porque si tenemos el amor para sanar un dolor de cabeza, también vamos a tener el amor para que Dios nos use para estirar los huesos de una pierna que está más corta, para enderezar huesos de la columna, para sanar a los ciegos, para levantar a los paralíticos, para sanar a los sordos y que las lenguas de los mudos empiecen a hablar nuevamente. Todos son importantísimos. Empiece a pedirle a Dios que le muestre cuáles son los dones que usted tiene, cuáles son los dones que Dios ha puesto en su vida, en su corazón. Y empiece a desarrollarlos, empiece a usarlo con la compañía del Espíritu Santo. Y recuerde siempre que la fe es muy importante para la utilización de todos los dones.
Espero que les haya sido de bendición y de mucha edificación en sus vidas esta enseñanza, como lo fue para nosotros. Y bueno, les pido de que compartan este video para que sea también de edificación para otras personas. Si puede suscribirse para que cada día les lleguen las enseñanzas. Y desde aquí, desde Córdoba, bendecimos su vida, su ministerio, su hogar, su familia, su economía, su salud y cada área de su vida en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. Le agradecemos porque están allí cada día acompañándonos en este ministerio. Un abrazo grande y muchísimas bendiciones para ustedes.